Buenos días, soy el doctor Karl-Heinz Sermich y les voy a hablar de un estudio realizado sobre análisis bibliométrico sobre los temas de cambio climático y riesgo político. Como bien sabemos, el cambio climático ya no es solo un problema medioambiental, es una poderosa fuerza que está remodelando los paisajes políticos de todo el mundo. Los fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes y las sequías, unidos a la escasez de recursos y al declive ecológico, están provocando conflictos por cuestiones esenciales como el agua y las tierras cultivables. También están desencadenando desplazamientos masivos con millones de personas obligadas a huir de regiones inhabitables. Esto convierte al cambio climático en un multiplicador de amenazas que intensifica las vulnerabilidades sociales y políticas existentes al tiempo que introduce nuevos riesgos. En el lado opuesto, la inestabilidad política, ya se trate de conflictos armados, cambios bruscos de régimen o estancamiento de la gobernanza, puede paralizar los esfuerzos para combatir este cambio climático, creando un círculo vicioso en el que la atención medioambiental debilita los sistemas políticos y estos no consiguen hacer frente a las crisis medioambientales. La intensificación de la exigencia del cambio climático, unida a sus ramificaciones de gran alcance para el equilibrio sociopolítico mundial, ha precipitado un sólido discurso académico en la confluencia de la ciencia medioambiental y el riesgo político. ¿Por qué es esto importante? Comprender esta interacción no es solo una curiosidad académica, es un requisito previo para elaborar políticas y estrategias que puedan hacer frente a los retos mundiales actuales. Este estudio se sumerge en este nexo crítico a través de un análisis bibliométrico de la investigación desde 2000 hasta 2024. Explora este estudio cómo los académicos han seguido este tema trazando las tendencias de publicación, las perspectivas disciplinarias, las redes de colaboración y los temas clave. El objetivo de este estudio es mostrar cómo ha evolucionado este campo y señalar las ideas y las lagunas que pueden guiarnos hacia un futuro más resiliente. La metodología de este estudio se basa en un sólido enfoque bibliométrico, empezando por la base de datos Scopus, un estándar de oro para la investigación revisada por pares en todas las disciplinas, y se ha elegido Scopus por su amplia y fiable cobertura que asegura captar toda la amplitud de trabajo sobre el cambio climático y el riesgo político. Se han recopilado todas las publicaciones relevantes de 2000 a 2024, incluyendo artículos de revistas, revisiones, ponencias de conferencias y capítulos de libros. Esta amplia red permitió ver el tema desde todos los ángulos, no solo desde los más comunes. Para el trabajo, digamos así, pesado, se utilizó VosViewer, una herramienta hecha a medida para la cartografía bibliométrica. Nos ayudó a crear 3 visualizaciones, redes de coautoría para ver en quiénes trabajamos juntos, redes de cocitación para rastrear ideas influyentes y mapas de concurrencia de palabras clave para detectar temas recurrentes. Estos métodos, que están arraigados en normas bibliométricas, nos proporcionaron una imagen clara y basada en datos de cómo ha ido tomando forma este campo a lo largo del tiempo. Los resultados de este estudio, pues en cuanto a las tendencias de publicación y tipología documental, el análisis reveló una marcada escalada en la producción académica a partir de alrededor de 2015, con un volumen anual de publicaciones que pasó de menos de 10 a documentos a principios de la década de 2000, aproximadamente 80 en 2024. Este repunte refleja un reconocimiento académico cada vez mayor del cambio climático como potenciador de la inestabilidad política, frecuentemente conceptualizado como un multiplicador de amenazas. Los artículos de revistas pues dominan con cerca de un 60%, mostrando un campo que está hambriento de nuevos hallazgos, mientras que los capítulos de libros y las reseñas ofrecen reflexiones vitales de gran alcance. Dentro del ámbito disciplinario, la amplitud interdisciplinaria de este estudio, de estos resultados, queda patente en la variedad de disciplinas que contribuyen a él. Las ciencias sociales dominan con un 23% del corpus, que hacen hincapié en la gobernanza y la dinámica de los conflictos, mientras que las ciencias medioambientales, con cerca de un 21%, aportan conocimientos climatológicos fundamentales.
Sí es verdad que hay otras áreas como economía y finanzas que aportan menos, pero abordan los costes de la inestabilidad, mientras que las ciencias de la Tierra y planetarias y las ciencias agrícolas se centran en los impactos sobre los recursos. Incluso áreas como medicina e ingeniería intervienen, vinculando el cambio climático a las crisis sanitarias y a los problemas de infraestructura, lo que demuestra el alcance de esta cuestión fundamental y crítica como es el nexo entre cambio climático y riesgo político. En cuanto a la coautoría y configuraciones colaborativas, la red de coautoría manifiesta un grupo de investigadores estrechamente entrelazados y que actúan como puntos nodales dentro de los ecosistemas de colaboración. Estas redes muestran con frecuencia una coherencia bien regional, bien lingüística, sobre todo dentro de un cuadro académico de habla portuguesa. Pero hay una pega, las voces del sur global, donde el clima golpea con más fuerza, son demasiadas silenciosas. Incorporarlas podrían añadir perspectivas cruciales sobre el terreno. Dentro de las métricas de citas e influencia de las fuentes, el estudio muestra análisis de citas que afirman la preeminencia de publicaciones periódicas multidisciplinares y de ciencias medioambientales. Textos fundacionales o seminales, como la exposición de 2016 de Pravalí sobre la vulnerabilidad, emergen como piedras angulares intelectuales, con elevados índices de citas que atestiguan su influencia en el conocimiento posterior. Dentro de lo que es el acoplamiento bibliográfico y la taxonomía intelectual, el primero delinea circunscripciones intelectuales discretas, una basada en las interdependencias clima-economía, otra en las susceptibilidades agrarias y una tercera en paradigmas holísticos de evaluación de riesgo. Uno se sumerge en los modelos de economía climática para contabilizar el peaje financiero del caos climático. Otro estudio seminal se centra en la agricultura y la política, con el estudio de vulnerabilidad de Enel de 2018 como un eje importante. Un tercero aborda los marcos de riesgo a gran escala. Estos focos están vinculados, pero podrían engranarse aún más, una oportunidad para que el trabajo futuro los vincule más estrechamente. Dentro de lo que es el análisis de concurrencia temática, el mapeo cristalizó 3 agregados temáticos destacados. Por un lado, la desestabilización sociopolítica ligada a los factores de estrés medioambiental, por ejemplo, sequía, migración. Otro, los marcos de gobernanza y política. Y un tercero, las modalidades de adaptación. Estos grupos encapsulan el énfasis del campo en la explicación de los riesgos inducidos por el clima y el diseño de estrategias de mejora. ¿Cuáles son las implicaciones de todos los resultados de este estudio? Pues bien, esto lo que hace es acentuar el imperativo interdisciplinario del nexo entre el riesgo climático y el político, lo que exige metodologías integradoras que trasciendan esos silos disciplinarios convencionales. Los temas identificados iluminan una comprensión sofisticada de cómo el cambio climático amplifica las fragilidades políticas, especialmente a través del agotamiento de los recursos, los desplazamientos de población y las exigencias de gobernanza. Para los responsables políticos, este análisis obliga a asimilar las variables climáticas en marcos estratégicos que abarquen la seguridad nacional, la migración y la capacidad para recuperarse ante los desastres. Tomemos, por ejemplo, el tema de la migración. Las palabras clave las relacionan con el conflicto y la seguridad alimentaria, insinuando oleadas de personas impulsadas por el clima. En lugar de pánico, podríamos verlo como adaptación, necesitando cooperación global y políticas justas que reconceptualicen los desplazamientos inducidos por el clima como una prioridad geopolítica en lugar de una mera preocupación humanitaria. Los profesionales del desarrollo y la mitigación de riesgos se ven impulsados a integrar los diagnósticos de vulnerabilidad climática en los esquemas operativos, reconociendo el cambio climático como un determinante catalizador de la volatilidad política.
El pronunciado papel de las transiciones energéticas y la innovación tecnológica además insinúa que las inversiones en infraestructuras sostenibles pueden apuntalar simultáneamente la integridad ecológica y la estabilidad política. Concluyendo, esta investigación dilucida este floreciente compromiso académico con la confluencia del cambio climático y el riesgo político, desvelando un dominio definido por el crecimiento exponencial, la convergencia interdisciplinar y la heterogeneidad temática. La interacción entre los factores de estrés climáticos y la inestabilidad política, en la que cada uno exacerba al otro, exige estrategias integrales que sinteticen las dimensiones medioambientales, políticas y socioeconómicas. Las investigaciones futuras deberían dar prioridad a la elucidación de los mecanismos causales dentro de las trayectorias del riesgo climático político y a la valoración empírica de la eficacia de estas políticas. Además, la ampliación de las contribuciones de los grupos subrepresentados, especialmente del sur global o Global South como se le denomina, sigue siendo indispensable para cultivar una comprensión global y contextualmente matizada dentro de este acuciante desafío. En última instancia, las percepciones aquí derivadas trascienden la mera exposición académica. Constituyen un imperativo urgente para una acción concertada interdisciplinar e intersectorial. La colaboración entre la ciencia, la política y la práctica es clave para convertir las percepciones en acción. A medida que aumentan las presiones climáticas y se disparan los riesgos políticos, esto no es solo una investigación, es una hoja de ruta para la resiliencia.